Ya, este es el Revit que nosotros habíamos hecho. ¿Al menos lo instalaste o no? ¿Qué cosa? El software en Revit, ¿El rey? ¿sí? No, no lo he instalado todavía. Ya, entonces, porfa, con tus compañeros, aproveche que tienen la ventaja de la universidad que pueden instalar los software de Autodesk, instalen AutoCAD, instalen el Revit, si quieren instalen el Claro. robot, aunque no les recomiendo que se empiecen a meter en otro software de cálculo si manejan ETABS o el SAP. Ya, entonces esto venía O de sea, toda tengo base. Etapsi y SAP tengo posibilidad de usarlo, así que estoy ahí bien. Ya, por eso, lo que pasa es que si tienen tiempo, lo ideal sería que lo trabajaran en robot, pero no, ya queda muy Ah, poco tiempo para el examen, entonces no se van a meter en otro software de cálculo. Pero si aprender a este usarlo, modelo claro. acá lo pudieran cargar, porque es lo que yo le había dicho en algún minuto, o sea, tú agarras la losa, abrir la losa, y en Analyze, ¿cachai? Que podéis crear las condiciones de carga, las combinaciones y las cargas, Creo que no está ahí compartiendo, Eduardo. ¿no? Ya, Se salió. ya, ahí sí. Entonces, si te fijas, Bueno, lo que hice fue agarrar la losa o seleccionar la losa, en Analyze, le puedes poner, puedes definir las cargas, las combinaciones de carga y las cargas. Entonces, si me voy a carga, ahí me dice, puede ser cargas lineales, cargas por área. Entonces, yo podría claro. cargar todo esto acá y después pasarlo al software ¿cómo se llama esto? De SAP. De análisis de cálculo, que es el robot. Pasar esto a Ah, SAP, robot, claro. yo creo que se puede, Es como lo pero mismo. es más Como, complicado. Mm. Sí, es lo como que lo pasa, mismo al final. acá en Add-in, uno instala un software que entiende lo que está acá y lo transforma en lenguaje del robot. Bueno, Luis es compañero tuyo, ¿cierto? De grupo, sí, Sí. con César, somos los tres. Ya, entonces, la idea, Luis, es que en esta clase revisar los avances que tienen ustedes en la estructuración, en los despiezas, pero me da la impresión de que cualquier alumno que llegue me va a decir que no han avanzado, como me comentaba Pedro con ustedes, que todavía se están coordinando, cerrando otros temas. Entonces, nosotros cuando hicimos este diseño ya hay una estructuración, ¿ya? Tenemos pilares cada 7 metros y medio por 7 metros y medio. Dejen revisar ustedes en particular que... Nosotros tomamos el 1, 45 por 22,5. Ya, y es en base a marcos. En base a marco, exactamente. Ya, y en la tarea nosotros mandamos los siguientes esquemas. Esto eran solamente ubicación de ejes. Para la gente con muro, que se entendiera que tienen que poner muro y el núcleo central. Y la gente de marcos. eh, nosotros tenemos esta base, está con los marcos que en realidad no hicimos mucho más. Ya, pero incluso ustedes con marcos entienden que tienen que tener un núcleo central. Entonces, yo cuando le hice este esquema de acá, lo hice rápido para que ustedes entendieran cómo funciona el software, pero eh, tienen que generar el vacío para la escalera, para las cajas de ascensores. Claro. Vamos a dejar rápido este vacío. Por velocidad de la clase yo debería haber dibujado un rectángulo solamente, pero es para que vean que uno puede ser más preciso y tampoco es que tome mucho más tiempo. Ya, entonces ahí se genera un vacío. Ustedes dicen, ah, ya, tampoco es que se nota mucho el vacío. Eh,
Le voy a poner un hatch al piso para que... Para que se vea. Sí, todas estas cosas que estoy haciendo, yo la otra vez les comenté que habían unos... Ya, el tema es que si bien generé un vacío, hay un problema que se está proyectando una losa, no sé si de arriba o de abajo. Eh, por eso es que no se veía todo con hatch. Ya, y como estoy generando un vacío, yo podría sacar esa viga o dejarla, dependiendo de dónde va la ubicación de las cajas de escala y los ascensores. Claro. Sería sin ningún muro si a base de marco, entonces. Lo que pasa es que ustedes podrían definir algunos muros si es que necesitan. Si por Claro, alguna cosa geométrica necesitan instalar los rieles del ascensor, puede existir un muro. Pero la verdad es que no se metan no en es detalles necesario. tan finos. Sí, lo único que quiero ver en 3D que, si bien esta no es una clase de Revit, me interesa que vean el potencial de cómo voy modificando y alterando cosas, porque es muy importante para ustedes que saber que las cosas tienen el potencial de hacerse y después ustedes averiguan cómo se hacen. Por ejemplo, acá que tienen que hacer esta sección, Bueno, eh, creo que cuando borré la losa que borré fue justo la que tenía el vacío. Ya, pero otra cosa que le había dicho, para seleccionar rápido, acá hay unos filtros. Entonces, es importante que ya se metan instalen los software para que vayan trabajando y puedan sacar planos. Ya, bueno, ahí se ve, ¿cierto? Se entiende que está la losa claro. y acá dejamos un vacío, ¿cierto? Ya, acá nosotros yo hice la primera estructuración básica para ustedes, que les parece que después de que ha hecho esto, más o menos les queda como una cosa fija, así ya, hagamos viga cada 7,5 por 7,5, con pilares 7,5 por 7,5, pero algo que conversamos en la clase pasada, uno podría en realidad no hacer exactamente esto, podría sacar estos pilares de acá, porque probablemente necesite esta cantidad de pilares en los suelos de peor calidad, pero quizás en el suelo de mejor calidad no necesito tanto nudo para resistir. Claro, Entonces otra estructuración posible es esta, en la que yo coloco líneas de 4 pilares, después tengo estas vigas principales, y acá se me generan vigas principales y vigas secundarias. O incluso estas vigas podrían no ir, y yo trabajo con tramos de losa, que trabajen, losas prefabricadas que trabajen apoyadas de aquí y acá. Entonces, si se fijan ahí, ya tiene otra estructuración. ¿Las vigas te van a quedar más grandes? Sí. claro, pero si se tiene que ver suelo, debería ser. Sí, porque la cantidad de nudos es lo que te va a dar la resistencia. O sea, un edificio que tiene 8 nudos va a resistir la mitad que uno que tenga 16 nudos. O van a tener que ser nudos con mucha mayor masa. Claro, Entonces, si se fijan, esta es una estructuración donde el montaje de pilares tienen menos fundaciones, tienen menos pilares, tienen vigas que son más pesadas seguramente. Bueno, y estas deberían ser una viga continua. Pero si se fijan las estructuraciones, ustedes las pueden ir variando. Por eso les pusimos 2 tipos de suelo. Entonces, de repente hagan una estructura más simple como esta y evalúen si les resiste o no en el suelo tipo A. Y si les resiste, después pásense al suelo tipo D, D, creo que era el claro, siguiente, seguro. C, es D. y vean si les resulta o no con esta cantidad de pilares.
Si no, empiezan a poner ¿Qué pilares hacerlo? intermedios. ¿Ya? Entonces, esto es la primera cosa que ustedes tienen que hacer. Esto siempre es un juego en que con Don David lo que hacemos es imprimir y ver qué estructura hacemos. Entonces, si este es su layout básico, voy a hacer una tontera que es media primitiva de repente para ustedes, pero Con Paint nomás. tienen que ver la forma en que se comunican con sus compañeros. Entonces, en este layout básico, generen las alternativas que tienen. Si es que no pueden trabajar en Revit, porque meterse al Revit les va a costar 1 o 2 semanas de entrar. En Paint lo van a hacer así nomás. Entonces definan las cosas de esta manera, que fue básicamente lo que hice yo en la clase que vimos Revit. Ustedes después lo hacen más ordenado, cosa que las estructuras tengan las mismas secciones. Entonces con sus compañeros definan qué cosas van a ser pilar y qué cosas van a ser vigas. Entonces ya sabemos, van a poner vigas de este tamaño y en este sentido. Y como quieren resistir marcos, seguramente van a tener que instalar vigas en el otro sentido. Esto no es muy difícil, o sea, no es muy distinto a lo que vimos en el Trebal. Y después van a tener que definir las losas. Entonces, fue algo que comentamos en la clase pasada, que se colocan en un sentido y para no sobrecargar las vigas, acá pueden hacer esto de acá. Cosa que esta reciba media carga, esta no recibe y esta recibe media carga de acá. No va a ocurrir que estas están más cargadas y estas no están con carga, ¿ya? Pero estas primeras proposiciones tienen que hacerlas. Lo ideal es que lo hagan en Revit, pero no se queden pegados aprendiendo Revit. Si no aprendieron, hagan estructuraciones de este estilo, ¿ya? ¿Se entiende o no? Sí, perfecto. Y las personas que van a Perfecto. hacer eh, muros, por ejemplo, tendrán que definir que estos son muros, no sé, les dará muros. Estoy diciendo una tontera porque no le va a pasar eso, pero en algún minuto tendrán que definir qué cosas son núcleos con muros y verán si son muros prefabricados o muros en sitio, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes lleguen rápido a un par de estructuraciones de estas y analicen, ya, vamos a revisar. Lo que les pedí es que cada vez que hagan un análisis, no lo pierdan, sino expliquen cómo avanzaron y qué fue lo que le hizo detener ese avance. Porque esta puede ser una primera estructuración, pero cuando lo meten en el suelo tipo A, se fijan que los nudos no van a estar muy exigidos quizás. Entonces la alternativa es hacer pilares de, no sé, 80 por 80 y hacer pocos pilares o hacer muchos pilares de 30 por 30. Podría ser, pero necesitan empezar a generar esto y ver de qué dimensiones les dan los elementos, ¿ya? Revisen las clases en que hicimos la mesa, predimensionamos vigas, losas, después le metimos números y vimos el pilar y fuimos jugando hasta qué ancho nos quedamos con el tema de la deformación, ¿ya? Entonces, ¿se entiende que esto es lo primero que tienen que hacer? Sí, perfecto. Hacer la estructuración y ir definiendo dónde va cada cosa. Ya, les puedo pedir que nos tomemos 10 minutos y tú, Pedro, habla con Luis, Felipe, que no hay nadie de tu grupo, pero empiecen a preparar un par de estas propuestas, conversen ahora, no sé, pues, si querís, Pedro, tú toma el control y empieza a dibujarlo rápido, a ver qué opinamos entre todos, pues, de repente. Claro.
Lo mismo que hice yo, pero vamos, anda avanzando tú y yo te voy opinando y los compañeros irán preguntando. Ya, el... Mientras te vas organizando, nosotros hace tiempo con Don David, hace 5 años más o menos, no me acuerdo, quizás ya pasó más tiempo, nos pidieron hacer un trabajo en Potrerillos, que es tiene una piscina de cátodos de Codelco, que es la única que del mineral extraído transforma el mineral a planchas de cobre. Entonces, Potrerillos queda por Salvador hacia arriba. Luis va a estar medio perdido, pero es Chuquicamata, es la empresa de Codelco donde se extrae más cobre, pero se extrae cobre como mineral, no se procesa. En general en Chile no se procesa nada. Lo único que se hace en el mineral es pasarlo a planchas de cobre, y eso se hace en una ciudad eh, que es Salvador, que es una ciudad minera, sí, puramente minera, vive familias que se dedican a la minería, es una ciudad bastante pequeña, no tendrá más de, no sé, 5.000 habitantes, no creo que tenga mucho más, y hacia la cordillera está Potrerillos, que es donde se hacen, donde hay piscinas ácidas, donde se hace el proceso ánodo-cátodo para separar el mineral del cobre. Eh, y cuando subimos, hay medidas de seguridad. Entonces hay que dar unas pruebas de que te hicieron la inducción de seguridad y de que aprendiste. Entonces, la gente que sube ahí, don David y yo, somos gente que estudió ingeniería, estamos acostumbrados a dar pruebas, pero iban todos los subcontratistas estaban subiendo. Entonces, gente que muchas veces no tienen cuarto medio, entonces la forma, es imposible que si uno le exige estudiar algo y dar la prueba, van a aprobar. Entonces, como la gente sabe que de Codelco, que si hacen pruebas ninguno va a poder subir, lo que hacen es que nos juntan a todos en el cine del pueblo, y el jefe de seguridad pasa la materia y después nos pone a hacer pruebas. Y la prueba la termina haciendo entre todos. Es la única forma que ellos entienden de que finalmente tú aprendes, aunque no te sientes a estudiar, sino que ves cómo los demás responden y cuáles son las respuestas correctas, quedan con la, quedan con la materia de fondo. Entonces, la idea de esta clase es un poco eso, o sea, yo les puedo seguir mostrando las cosas, pero no van a entender. La idea es que nosotros entre todos hagamos la estructuración, y ahora les sirve a ti, Pedro y Luis, ya que están trabajando en conjunto. Entonces, yo te diría, Pedro, casi que comparte tu pantalla y veamos cómo estás rayando y cómo podemos rayar o mejorar, ¿no? Explícanos un Lo, poco por dónde avanzarías tú. lo Y rayo aquí en Paint nomás. sí, sí, lo que te salga más fácil. Sí, como te digo, la idea es Eh, que entre todos empecemos a hacer la estructuración para que todos veamos los pasos que estamos tomando y por dónde seguir y por dónde no meterse. ok, entonces te comparto pantalla. Sí, comparto. Ya. Aquí lo tengo abierto. No sé, no está con el... Ahí está limpio. Está limpio, sí. 45 por 22,5. Entonces empezamos a poner pilares. Va. Ya. ¿Qué planta vas a hacer? ¿La planta del piso uno? La planta del piso 1, sí. Ya, Para suelo tipo A, que sería bueno. Entonces. ya. eh,
Ah, no, ese no. Sí. Ya, y ahí ir armando los marcos. Lo pongo de verde, no, bueno. Vale, la última yo... No, Pues el ejercicio que tienen que hacer con sus compañeros, juntarse, hacer una videollamada, háganla el viernes, porfa, y hacer esto claro. mismo que está haciendo Pedro. O sea, partamos con una estructuración. Bueno, bueno, con el otro suelo habría que agregar un poco más de pilares, yo creo. Si no, va a quedar... Pero sigamos trabajando en esto, no pensemos mucho más a futuro. Concentrémonos en esta primera estructuración. Claro. Por ejemplo, esas vigas, ¿por qué son necesarias? Esa, ¿Sí? porque si no quedarían unas losas muy largas, ¿o no? Yo entiendo que son Arriba. necesarias porque está resistiendo como marco. Ah, claro, sí, también. Pero si no quedaría este de 45 metros como mucho, ¿o no? También. No, porque tú vas a poner las losas que trabajan en 7,5, entonces van a ser losas que trabajan directamente en una solución, o sea, en una dirección. Y lo digo ¿por Claro. qué? Porque quizás la gente que tiene que hacer muros no tiene que poner esas vigas. Pueden poner los muros, ¿no? Ah, claro, sí. Claro, para nosotros es necesario hacer todos los marcos. ¿Sí? Ah, y las losas entonces tú dices que hay que ponerlas como mechadas. O sea, como que no es entero, sino así de a poco. De a poco, porque vamos a ocupar losas alveolares, ¿se acuerdan? Que les dimos Claro, como dato de entrada eso. claro. Dibuja un paño solamente con losas. Y lo otro igual, o sea, como idem. Va, Ya, y donde perfecto. van vanos, marca una X nomás. El resto dejémoslo entendiendo que Acá una aquí. ya, ahí van a poner la caja de ascensores. No, donde Acá. van vacío. Ya, Aquí, donde hay vacío, aquí. sí, Acá entonces. sí, porque entendemos que el resto, ya. Sería, claro, alrededor quedaría todo. Ya, ese es el primer piso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los subterráneos? Porque igual van a tener que colocar muros ustedes. En los subterráneos, Sí, igual vamos a tener que poner muro entonces. sí, porque si no se les va a meter la tierra. Ahora, ¿qué tipo de muros Ah, colocan? claro. Pero si se ponen de albañilería, ¿no? O sea, no, ¿cómo se llama? O sea, muros falsos, para que Tienen que ser muros que resistan no estructurales. empuje de suelo, pero no necesariamente corte. Ahora, lo más probable es Ya, que los que tienen edificio marco igual terminen trabajando como un edificio con muros en los pisos de los subterráneos y como edificio de marco en los pisos superiores. ya. ¿Ya? Por eso después hay que meterse un poquito más y ustedes van a tener que tomar la decisión de si los subterráneos lo hacen en sitio o con muros prefabricados. Y ustedes del piso 1 hacia arriba salen con solo marco.
Ya, entonces claro. tienes esta primera estructuración. ¿Qué te parece? Ahora que lo rayaste, te parece más armado, ¿cierto? Y tiene una base con la que trabajar. Claro, sí. Igual me parece que las vigas son bien largas, pero está bien por el momento. Ya, lo que O pasa sea, es las de que arriba de 15 metros son bien largas. lo que conversamos alguna vez, que 15 metros de luz, una viga de hormigón armado debería tener como un décimo de la luz para soportar bien. Entonces, si Claro. tenemos 15 metros, tenemos vigas de 1,50 m. 1,5, sí, es mucho. Entonces, lo que uno tiene que pasarse ahí es a otra tecnología, que es vigas pretensada o postensada. Entonces, probablemente una Claro, viga pretensada podría llegar a 90 centímetros. ¿Ya? El tema es claro, y que ahí se... ustedes dicen, chuta, ¿y cómo calculo el postensado? Sí, ahí sería más complicado. Pero ahí es lo que le hemos dicho, pues, ustedes no tienen por qué saber calcularlo. Alguien lo calculará y ustedes contratarán esa tecnología. Pero también la idea del curso es haberle enseñado la base del cálculo para que entiendan rápido cómo realizar esas cosas, porque ¿se acuerdan cuando vimos el método de tensión admisible que todo lo resumíamos a brazos de palanca? Claro, Entonces, la tracción que se produce en las barras de abajo, uno lo tiene que pasar a la compresión que recibe el cable. Esa es la forma. claro, Entonces, si, no sé, abajo les da una tracción de 10 toneladas, tienen que poner la cantidad de cable con 10 toneladas de compresión. Un cable resiste como 10 toneladas por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces necesitan un cable de media pulgada para resistir 10 toneladas de tracción. Entonces, si se fijan, ya no es tan difícil dimensionar los cables del postensado. en los manuales de Gerdau Daza y eso sí existen los de pretensado y postensado. Pero es lo que les digo recién, o sea, cuando nosotros hicimos los cálculos de tensiones admisibles, ¿qué hicimos? El momento lo pasamos a un par de fuerzas de tracción y compresión, ¿cierto? Exacto, sí, Entonces lo que hicimos fue que la tensión admisible en el acero fuera 2.500 kilos por centímetro cuadrado, más o menos. Les exactamente. dijimos que ocuparan 2.000, ¿ya? Si ponen cable, la tensión admisible debería ser del orden de 10.000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, pasamos de 2.000 a Ah, diez ya, mil. Entonces, en vez de poner el acero, ponen el cable. Es el mismo predimensionamiento, ¿ya? Entonces, en teoría ustedes pueden proponer eso, no debería costarles tanto. Sí, agregarle más variables que a ustedes ya les está costando, porque lo que les recomiendo es que hagan esta estructuración y lo primero que revisen es si qué pilares les da con esto. Al ojo les debería dar, no sé, pilares de 80 por 80, por decirle algo. Y quizás si lo ya. hacen con pilares cada 7,5 por 7,5, quizás les den pilares de 55 por 55, ¿ya? Pero tienen que entender que ustedes van a tener estructura de marco en 3 niveles solamente, no lo van a tener en todos los pisos porque los subterráneos tienen muros que por obligación van a aparecer para contener el perímetro. Claro, Excepto que bacán. alguien me diga, no, yo lo que voy a hacer es hacer una cosa que se llama patio inglés, que es que en realidad el suelo no llegue directamente a los muros, sino que me alejo un poco con el suelo, cosa que le entre luz. Ahí ustedes ya Ah, pueden inventar todas las cosas que quieran, pero efectivamente les va a pasar eso, ¿cierto? Que tienen que contener los suelos. Entonces ustedes no ahí, tienen edificio de marco de 5 pisos, tienen edificio de marco de 3 pisos. y ya. Y hay que hacer un muro perimetral entonces en subterráneo. Sí, Todo alrededor. sí, ¿ya? Entonces Claro. ya tienen la base ustedes. Eh, a ver, deja ver quién... ¿Hay algún compañero del De, grupo que tiene muros? dejo de compartir entonces. Sí, pero no pierda eso, por favor. No, sí lo voy a guardar. Me da Ah, rato. muéstramelo una vez más, que quiero hacer un ejercicio. Aquí estamos. Ya, ya ahora voy a compartir yo.
Ah, ya, me retiro entonces. Ya, por ejemplo, diseñar en base a marcos, marcos, muros, muros, muros. Ya. Paula, Nicolás, Valentina. Valentina está. Vamos a agarrar el ejercicio de Pedro. Entonces ya dijimos que en el perímetro vamos a tener que colocar muros en los subterráneos. Entonces van a tener que colocar muro así, muro así, muro así, muro ahí y probablemente en tres caras de la caja de ascensores, ¿cierto? En el subterráneo. Sí. Tú no, porque como eres Ah, ya capitán, no. acá es Claro, ah, decisión ya, de sí, sí. ustedes, pero no debería ser. Como el subterráneo tenemos tanto muro perimetral, el sismo lo va a tomar el muro perimetral, probablemente den muros de 20, 25. Ya, entonces los subterráneos, los grupos con muros tienen solucionado el problema. Pero ¿qué van a hacer arriba? Porque, por ejemplo, si hacen marcos, agarran este mismo tipo de marco, sin duda estáticamente van a llegar a una viga que los resista las cargas verticales. Y el sismo no se están preocupando ustedes. Entonces, lo más probable es que sí les convenga siempre hacer un sistema con pilares menos densos. ¿Por qué? Porque van a poder colocar marcos sísmicos, muro acá y tramos de muro ahí, por ejemplo. No sé. Entonces, si se fijan, tenemos uno 2 3 4 resistiendo, tenemos uno 2 3 4 5 6. ¿Ya? Y podríamos tener esto así. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces, si nos vamos a la elevación, ¿por qué me está rellenando? Eh, Pensemos que van a colocar pilares. No sé si me estarán quedando en la proporción que correspondan. Pensemos que esos son los pilares a 15 metros. Y después están colocando las vigas. ¿Ya? Entonces, esta es la decisión que tienen que tomar ustedes. Ponen pilares de todo el alto, pilares por tramos, pilares de 3 niveles, y los de abajo lo hacen en sitio. Tenemos que partir con los esquemas básicos, eso sí. Entonces, si se fijan, la idea es que se junten con su grupo y rayen esto. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos todos los niveles. Ya. Y por los esquemas que yo hice cuando coloco muro, no coloqué muros así.
Uno puede colocar los muros así, o por ejemplo podría colocar un muro así. Entonces ustedes tienen que ir definiendo estas elevaciones. Por ejemplo, y también nosotros les pedimos que, como son subterráneos, estos primeros dos subterráneos van a tener que ir así. ¿Ya? Entonces, acá va a estar súper controlado. Porque vamos a tener muros para resistir el corte sísmico, la deformación va a estar controlada. Entonces, lo más probable es que yo haría un sistema constructivo hasta el subterráneo y la gente con marcos lo haría de otra forma hacia arriba. Y la gente que tiene muros, después tienen que decidir. Quizás todos estos muros lo hacen en sitio y para cuando construyen arriba empiezan a colocar esos machones de esta forma. Lo que tienen que definir entonces es la unión esta y cómo se anclan estos de acá. ¿Tienen alguna idea de cómo definir estos anclajes o no? ¿Para muro? Eh, sí, para muro, por ejemplo. Ni idea. Lo que pasa es pensemos que esta es la viga. Pero o sea, si no es por continuidad el muro, o no es tan necesario que esté la viga ahí entre medio, Lo para que pasa es muros. que puede ser que ya tienen más o menos claro que nosotros vamos a hacer unas vigas, se van a apoyar en unas losas prefabricadas, ¿cierto? Y acá tiene que haber algún sistema de unión, que serán algunas barras que serán así, ¿cierto? Y después van a colocar, van a hormigonar en el sitio. Eso les suena de los esquemas que hemos visto, ¿cierto? ¿O no? Veamos esquemas. Denme un segundo para abrir. Que la semana pasada les mostré una clase de una. Pero cualquier cosa que ustedes hagan van a terminar ocurriendo algo así. Por ejemplo, un pilar va a venir con barra en espera, el muro va a venir con alguna barra espera y vamos a tener que hacer una conexión en sitio. ¿Ya? Eh, dejen buscar esa. Ya, estos son otros tipos de losas en las que va una vigueta, se coloca poliestireno expandido y después se hormigona una capa continua. Con esto yo tengo losas que resisten, o sea, vigas que resisten en el sentido mayor y se generan pequeñas losas que resisten entre las viguetas esas, ¿ya? Estos son sistemas patentados que se ocupan, son bastante extendidos, pero en Chile en general no lo he visto yo, pero afuera sí he visto edificios de departamentos. Ya. Esta es la típica losa que estamos proponiéndoles que ocupen. Se fijan, está la viga, tiene barra en espera y después pasan barras de conexión y se hormigona en sitio. Esa unión es básicamente lo que les estoy tratando de explicar acá, ¿ya? Entonces después, cuando ustedes tienen que conectar un muro, está la alternativa de que o esta viga la dejan con esta misma barra, la voy a dejar como punteada acá adentro,
La dejan metida y la dejan ahí en espera, pero esto les va a ser complicado en el moldaje, ¿cierto? Lo otro es que dejen un conector metido ahí adentro, como los japoneses esos que vimos. Dejan una vaina, hormigonan esto, después le colocan esto, le ponen la inyección acá, y después hormigonan en sitio un muro. ¿Ya? Entonces también los que hacen muros, o cuando hacen el muro en sitio tienen que ver la alternativa. Dejan barra y hormigonan en sitio, o vienen con una placa prefabricada. Por ejemplo, acá se hormigona en sitio, ¿ya? Y para hormigonar esto, lo más probable es que tengan que hacer algo que se llama un buzón, que desde acá le echan el hormigón, colocan moldaje, se hormigona hasta arriba, y después esto se demuele, ¿ya? Otra alternativa es, ustedes llegan con una placa prefabricada, ¿ya? Y esta placa prefabricada puede también tener sus... las dejan con barra en espera, dejan un conector acá, y después todo esto lo hormigonan en sitio. ¿Ya? Ese tipo de conexiones los tienen que ir definiendo también ustedes y tomar decisiones. Hacen muros prefabricados, hacen muros en sitio. Si hacen muros en sitio, tienen que ver cómo hacen esa conexión. Si hacen muros prefabricados, también tienen que ver cómo hacen esas conexiones. Por eso es que fuimos viendo distintas clases. Lo otro que uno podría colocar es, si tú tienes todo un edificio de marco, lo que podrías colocar por fuera es un edificio, una placa de hormigón, y que esto tuviese planchas de acero y soldar, por ejemplo. Entonces, pero ahí tú dices, yo voy a ocupar estos muros no para resistir el corte sísmico, sino que para los empujes de suelo. Y para resistir el empuje de suelo, esta placa no parece tan exigida, ¿cierto? Entonces, esa es la idea del proyecto, que ustedes vayan definiendo las soluciones, qué tipo de conexiones van, cuáles son muros de carga, si pueden construir secuencias así. Ideal para que ustedes mismos vayan entendiendo cómo se arma todo esto. ¿Ya? Entonces, Nicolás, Valentina, ustedes que tienen un grupo, ¿han podido conversar sobre la estructuración de ustedes? Como les digo, la clase de hoy día es para que principalmente ustedes puedan escuchar y ver qué dudas han tenido con sus estructuraciones. Pedro, ahora que rayaste, ¿te sirvió un poco para aclarar cierta idea o no? Sí, perfecto. Y Ah, para poder empezar entre todos. Es rápida la estructuración generalmente. sí, y Lo difícil es diseñar. lo que nosotros hacemos, espérate, dame un segundo. Que esto fue lo que me pidió ayer alguien. Denme un segundo. Hay un constructor que trabaja con nosotros hace muchos años, que es de otra empresa, que nos han encargado proyectos. Generalmente con ellos hemos hecho naves industriales. Denme un segundo. Entonces esta persona compró un terreno acá por Chicureo y se va a hacer la casa. Entonces ahora nos pidió que lo ayudáramos con el proyecto de ingeniería de su casa. Hacer una casa siempre es un cacho porque tiene pocas horas de ingeniería, muchas horas de dibujo. Pero lo que hicimos nosotros ahora, yo me junté con él a hacerlo en un rato,
para que él entendiera cómo se estructura su casa. Entonces, lo que rayamos le saqué fotos por teléfono y ahora me la estoy mandando el correo para que lo revisemos. Voy a compartir pantalla. Entonces, lo primero que hice fue, se imprimieron los planos. Lo primero que hice fue, esta casa tiene 2 pisos. Esta es una foto del plano completo. Identifiqué el segundo nivel por donde uno camina. Entonces, si se fijan, acá hay una terraza. Yo acá camino, hay una escalera que subo a la terraza, llego a una sala de estar, camino por acá hay una escalera que une el primer y el segundo nivel, llego a un dormitorio, baño compartido, otro dormitorio, ¿ya? Por acá no camino. Entonces, lo que hice fue rayar sobre lo que estoy cayendo en el primer nivel, ¿ya? Entonces, este límite de acá es el eje 5. Si se fijan, el eje 5 cae a la mitad del living comedor. Entonces esas son las cosas que yo le dije, mira, el arquitecto no calzó el primer con el segundo piso porque cosas estructurales están llegando a la mitad de la nada. Entonces lo que te sugiero es que, no sé si agrandas estos dormitorios en el segundo piso, porque igual voy a tener que poner una continuidad para la losa acá. Entonces por eso le rayé esto en el otro sentido. Lo más probable es que haz crecer eso o deje una terraza caminable por ahí afuera. Porque esto no lo puedo no apoyar acá, puede salir en voladizo, pero es mejor apoyarlo continuo hasta acá, ¿ya? Entonces se entiende que eso es el primer paso para entender la estructura. Después, como esto, hacer losa de hormigón para que sea duro, lo que tenemos que hacer es ver en la estructura del primer piso en que me apoyo. Entonces me estoy apoyando en todo el perímetro. Acá se genera una losa que va de aquí hasta acá. Por experiencia veo que estos muros igual tienen que ser estructurales para que resista el corte hacia allá. Estos también, los azules van a ser muros estructurales, de albañilería u hormigón. Todavía no lo hemos decidido, entonces le dije a él que viera cuánto va a salir cada uno y que él tomara la decisión. A mí me da un poco igual, porque los dos van a resistir. Después le había puesto acá también muro en albañilería hormigón, pero él, como quiere lo más barato posible a todo, dijo que acá quiere hacerlo liviano, con estructura de acero y metalcón. Entonces le puse corrector y se lo rayé. Estos muros interiores no tienen por qué ser tan resistentes. Todas estas estructuras de acá seguramente sí tienen que poder soportar el peso del segundo nivel, pero esto, como no tiene mucha masa, también puede ser estructura liviana. Y el segundo piso él también lo quiere toda estructura liviana. Entonces, si se fijan, esto es lo que... Entonces le hice 2 cortes. Losa de hormigón, seguramente albañilería, esta es la fundación, y la estructura liviana va a ser así. Se mantiene más o menos esto mismo. Hay que ver si subimos un poco de hormigón para que haya no se meta el agua de afuera hacia adentro. Y después estructura liviana con alguna placa de terminación, ¿ya? Entonces todo esto que estamos haciendo en las clases de ahora, después ustedes van a tener que, es lo normal que hacen, ¿ya? Entonces lo que les sugiero es que impriman las cosas y empiecen a rayar. Ahora lo hicimos en Paint porque era la forma más fácil de que todos viéramos. Pero les sugiero que impriman, rayen donde van pilares y después de eso pasen al modelo de cálculo para ver, hagan un modelo rápido. Fíjense en la clase que hicimos en la mesa, si no hay que demorarse más de media hora en hacer este tipo de estructura. Hay que definir las grillas, las secciones, son pisos más o menos iguales, pero tienen que tener claro cuando están dibujando si las luces van a ser de 15, de 7,5, si hay pilares en todas las intersecciones, si hay muros en los subterráneos o no. Ya les quedó más o menos claro a todos que tienen que hacer muros en los 2 subterráneos para poder contener el perímetro, pero no necesariamente van a ser muros que resistan empuje de suelo y corte debido al sismo. Lo tienen que decidir ustedes. Y los que tienen muros en los niveles superiores probablemente sí tengan la caja de ascensor con muro hasta abajo. Eso va a hacer que tengan una mayor cantidad de muros, entonces los muros, en vez de ser de 25, podrían ser de 18.
Los que tienen estructuras de marco, podría ser que hasta el subterráneo lo hicieran todo en sitio y después los 3 pisos de arriba lo hagan prefabricado. Son decisiones que tienen que tomar ustedes, pero cuando van analizando estas cosas, me interesaría que las anotaran en un PPT, cosa que vamos viendo por qué descartaron las cosas y las dejaron de lado, por qué no, ¿ya? Cosa que se entienda todo el trabajo que hicieron. Ya les he comentado que otros años llega la gente con una solución y parece que trabajaron poco y que anotaron lo primero que pensaron, ¿ya? ¿Tienen dudas o consultas por ahora? Yo no por el momento. Me quedó bastante claro, hartas cosas claras esta clase. Ya, pues, vayan avanzando con eso. Después de que tengan los modelos, tengan la estructuración decidida, acá va a haber una iteración de 1 o 2 vueltas. Seguramente van a hacer la primera estructuración, van a ir, algunas cosas les van a dar muy grandes, van a volver, van a poner más pilares, van a sacar pilares, van a poner pilares intermedios para cortar las luces de las vigas. Van a ajustar el modelo de cálculo y después de eso empiezan a concentrarse en las uniones. O sea, ya que tienen los elementos definidos, vean cuál, porque no tienen por qué hacer todos los pilares prefabricados, como les digo, podrían ser los 2 subterráneos podrían ser en sitio y tirarse con un pilar prefabricado de, de 10 metros de altura para el piso 1, 2 y 3. O pueden hacer pilares de un piso y hacer conexiones con conectores de esos japoneses que vimos, ¿ya? Eh, si tienen consultas, mándenmela al correo, que yo reviso el correo, no reviso mucho curso. La próxima semana la tienen libre, así que por favor, júntense con los compañeros, fíjense una reunión, unas 2 reuniones semanales en que trabajen en conjunto, que alguien llegue con la idea pensada. Lo que yo recomiendo es que alguno del grupo tome la cabeza del equipo, o sea, que sea el que empieza a tirar el carro y le dice a las otras personas más o menos qué tareas hacer, o sea, hacemos la estructuración y ahora que está la estructuración, que otro se encargue de modelarlo y que nos diga si está dando o no, y después el otro se dedica a pasarle un poco a plano, sea Revit, sea AutoCAD, sea a mano, y el que está tirando el carro, como les digo, después se ponga a definir las uniones y cómo van este tipo, ¿ya? Y preparen un PPT claro para el examen. La clase del jueves se va a hacer. Por favor, comenten con sus compañeros de que va a venir un ingeniero especialista de hormigones que nos va a dar una charla de los materiales. La idea es que estén todos, que participen, que pregunten, cosa de que para que este ingeniero siempre sea interesante venir, aportarnos, conversar con ustedes, porque lo que conversamos de hacer visita a terreno, mandé correo a las prefabricadoras, pero hoy en día para ellos es más fácil no responder y hacerse los locos, porque realmente invitarlo a ustedes a ellos no les tiene mucho beneficio al corto plazo. O sea, tienen que sacar un ingeniero de una tarde de trabajo y tenerlos paseando por una planta productiva en tiempos de pandemia. Entonces, la verdad es que es lógico que no me han respondido, ¿ya? Para ellos es una tontera no hacer esto porque les sirve de promoción. Ustedes el día de mañana van a trabajar en empresas constructoras, van a ver sistemas prefabricados, van a ya conocer a alguien dentro de la planta. La idea es siempre tener estas redes de conocimiento, pero en tiempos de pandemia es difícil pedirles mucho a la gente. Nosotros acá al lado tenemos una obra de prefabricado muy, muy buena, pero ni siquiera me he acercado a preguntar porque sé que en tiempos normales me mandan a la punta del cerro. Ellos están trabajando, tienen que avanzar, no les sirve de nada estar una tarde con ustedes trabajando